Las 12:07 del mediodía en todo el país. Momento de ir con nuestro móvil. Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nos trasladamos hasta Cerema porque hoy se está desarrollando una linda actividad, un lanzamiento de una campaña que conocemos, pero que está muy buena para que ustedes la recuerden también. A mi lado está Raquel Álvarez, ella es gerente de Iniciativa Social del Dorado, para que nos cuente un poquito de qué se trata esta campaña. Raquel, gracias por estar charlando con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de esta campaña que estamos realizando a beneficio de Cerema. La propuesta es la que venimos haciendo desde hace unos años, es invitar a todos aquellos clientes que quieran de alguna manera apoyar esta institución que necesita de todos, bueno, con $1, con $2, con lo que se pueda en nuestras cajas. Sabemos que la situación está compleja para todos, pero también está compleja para Cerema, entonces bueno, necesitamos un esfuercito entre todos para que, como dice el eslogan de Cerema, para que bueno, hay mucha gente pueda recuperar un lugar en la vida, ¿no? Sí, exactamente. Campaña que comienza hoy ya. No, comienza el viernes 3 y se extiende hasta el 17 de junio. ¿Cuáles son las expectativas? Digo, sabemos que cada vez que se hace un lanzamiento de este tipo, ya tienen como un destino, digamos, esa colaboración. En realidad, bueno, en general, cuando hacemos campañas que tienen que ver con otro tipo de instituciones, hay un objetivo concreto. Acá el objetivo es que Cerema pueda continuar funcionando, o sea, es como mucho más amplio, ¿no? O sea que bueno, para recordarle a la gente, a partir de este 3 pueden pasar por las cajas de cualquier sucursal del Dorado. A partir de este día 3 pueden pasar por la caja de cualquiera de nuestras sucursales en todos los lugares, en las 25 localidades donde estamos presentes. Esta, al igual que Teletón, es una de las campañas que hacemos a nivel nacional, porque entendemos que la cobertura de Cerema es a nivel nacional y bueno, que es el único centro de estas características, y por eso es que bueno, hay un fuerte compromiso de la empresa y lo trasladamos e invitamos a nuestros clientes a apoyar esto, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Marce, bueno, nosotros nos despedimos hoy, una mañana helada, sigue estando helada, así que si les toca salir, ya saben, los que les dije hoy más temprano, Beto, mirá, pará. No te creas que perdí el gorro en el camino. Acá lo tengo, lo dejé porque me parecía demasiado entrar con gorro, bufanda y guantes a Cerema, pero ni bien salga, el gorrito vuelve a su lugar, ¿eh? Bien, perfecto. Vamos a dejar un poco el espacio libre allí que quieren trasladar a un paciente. Estamos nosotros conversando. Bueno, ya pasó por atrás de ustedes. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias también. El saludo a Raquel, a toda la gente de Cerema. Y bueno, les contamos que la población va a ser suya esta campaña para ayudar a este centro de rehabilitación. Cerramos el trabajo de nuestros compañeros en el móvil y a las 12:10 del mediodía vamos a hablar de un libro que se llama La educación en tiempos de repienso planetario. El título de por sí llama a la reflexión, ¿verdad? Un repienso planetario. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos que repensar a nivel planetario? Bueno, vinculado a la educación, hay muchas cosas que valorar, revalorar y ponderar. Hablamos de pandemia, de una guerra, de conflictividad social, de desigualdades educativas, culturales, alimentarias, sanitarias, económicas, de la incertidumbre generalizada. Hay poca previsibilidad, poca certeza de lo que va a ocurrir y sobre todo de tener que educar y tener que aprender sobre cosas que aún no existen, por ejemplo. Esto es lo que se me ocurre como reflexión para acompañar el título de este libro, que fue presentado por Renato Perti, decano de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay, a quien recibimos una vez más en nuestro programa. Perti, bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto. Muchísimas gracias por la calidez y la calidad de lo dicho. Para nosotros siempre es un honor poder estar con ustedes y acompañarlos desde la Universidad Católica, de nuestro campus en Punta del Este, con nuestra colega y amiga Andrea Manaquín. Indudablemente, como tú bien decías, estamos en un momento crítico en la historia de nuestras sociedades. El mundo está cambiando, el mundo ha cambiado aún más a partir de la pandemia. Ya de hecho, pre-pandemia teníamos un mundo muy disruptivo, para decirlo de una manera más clara, por los impactos de la cuarta revolución industrial, por todo lo que implica la automatización de nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas personales, ciudadanas, como trabajadores, emprendedores, de la creciente incidencia del mundo digital, de las tecnologías en nuestras vidas.
Y ese cambio que nos afecta en todo sentido, bueno, se vio acelerado y se vio de alguna manera impactado por la pandemia. Entonces, el libro, que puede tener un título un poco aspiracional o un poco ambicioso en su sentido, es, bueno, cómo repensamos la educación en momentos en que el planeta, la humanidad, está en un proceso crítico de revisión de sus comportamientos, de sus ideas, de sus visiones. Y fundamentalmente lo que le anima el libro es plantearnos qué educación necesitamos para las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones tengan una oportunidad de vida real. ¿Qué es lo que los tenemos que formar para que ellos puedan tomar decisiones autónomas, libres, ejerciendo su pensamiento, su creatividad, sus ideas, para que efectivamente haya un porvenir y haya un mundo sostenible? Porque hoy lo que estamos en discusión es si realmente tenemos un mundo a futuro sostenible. Entonces, el repienso planetario que plantea el libro es, bueno, ¿cuáles son esos temas, esas bases, esos cimientos que permitirían a las sociedades darles a los jóvenes, a los futuros ciudadanos, a los niños, niñas, infantes que están en nuestras escuelas, en los jardines de infantes, que están por nacer, que están naciendo, y esa perspectiva? Es decir, tenemos que formarlos de una manera cualitativamente distinta a lo anterior. Y eso no es un tema solo del Uruguay, es un tema universal. Entonces lo que quisimos con el libro es traer al debate público, al debate de las ideas, algunas de las propuestas que en el mundo están circulando sobre la necesidad de repensar la educación. Y bueno, y el Uruguay no va a escapar a eso, el Uruguay no escapa al mundo, no puede escapar al mundo, no tiene que escapar al mundo. Entonces, el libro tiene esa mirada de lo local, ¿no? Es decir, permíteme decirte algo respecto a eso. Es decir, la mirada de lo local es la mirada que uno tiene que tener de la educación con visión de mundo, con visión de planeta, con visión de sociedades con diversidad de credos, afiliaciones, y también la mirada local, ¿no? La mirada local contextual de lo que pasa en cada departamento, en cada localidad, en el país en su conjunto. Pero esa mirada local no obstruye la mirada global, se congenian, se complementan. Por eso nosotros en el libro hablamos mucho de formar ciudadanos, nuestros niños y niñas que hoy están en las escuelas públicas y privadas y en los centros de atención infantil de Maldonado, en sus liceos, escuelas técnicas, centros de formación docente, SERP, es darles las herramientas para que ellos puedan de alguna manera tener la oportunidad de forjar un futuro distinto, un futuro cualitativamente mejor. Y eso es lo que pretendemos con el libro, es decir, abrir la mirada a la educación para que sean ciudadanos no locales. Porque en definitiva sus derechos, sus responsabilidades, sus misiones, sus ideas, sus aspiraciones, es un mundo que implica esa conexión dinámica, esa conexión permanente entre lo local y lo universal, lo global. Y eso implica conocer diversidad de culturas, diversidad de afiliaciones, diversidad de ideas. Uno puede imaginarse que un niño o una niña hoy día en cualquiera de nuestras escuelas va a trabajar en ocupaciones que hoy no existen, pero lo va a hacer seguramente con otros pares de otras sociedades, de otras culturas, entonces tiene que tener un conocimiento mayor de las culturas, de las lenguas, de la comunicación, de la capacidad de producir en colectivo. Una de las cosas fundamentales que el libro resalta es cómo nosotros empatizamos con el otro, cómo trabajamos en grupo, cómo colaboramos, cómo unamos proyectos colectivos. Entonces, el libro es eso, es una invitación a reflexionar sobre el mundo que se viene o que ya está, y que sobre el cual nosotros necesitamos tener una respuesta educativa, que para nosotros tiene que ser profunda, tiene que ser integral, no es una respuesta educativa menor. Yo creo que nos alegramos que en Uruguay cada vez más se esté hablando de transformar la educación, porque en definitiva la educación en tiempos de repienso planetario implica una profunda transformación de la manera en que está organizada, la manera en que está desarrollada y la manera en que en definitiva resulta la educación, ¿no? Operti, Es un poco el objetivo del libro. en el marco de una pandemia, obviamente, digo, hay cosas que nos han obligado a recorrer determinados caminos,
La pandemia también ha dejado en evidencia la potencialidad de algunas herramientas, o sea que han quedado carencias al descubierto, también las fortalezas, es decir, que ha servido para mucho, ¿verdad? De un lado y del otro. Ahora, por ejemplo, Exactamente. una cosa que está clara es en la pertinencia de los modelos híbridos de educación, que usted lo menciona también en el libro. También habla de la incorporación de las tecnologías en los sistemas educativos y el fortalecimiento del rol y las competencias de los educadores. Como que aquí hay puntos clave, señales clave, más allá de esos 12 tips que dan el libro, señales claves por donde se debe recorrer ese camino. Totalmente. ¿Cuánto estamos recorriendo realmente de ese camino? Bueno, creo que como siempre haces las preguntas más pertinentes y más profundas. Mira, yo creo que el mundo que se viene es un mundo de hibridez. ¿Qué significa hibridez? Es un mundo de hacer que las cosas se combinen. Vamos a tener que integrar disciplinas, vamos a tener que integrar enfoques educativos, vamos a integrar propuestas, vamos a tener que integrar contenidos de las humanidades y las ciencias, vamos a integrar diferentes estrategias de cómo enseñar, aprender y evaluar para que cada uno pueda hacerlo. Vamos a tener que integrar, como tú bien decías, la educación presencial in situ, que es irreemplazable con la educación en línea, que es un complemento, estableciendo las sinergias entre ambas. Vamos a tener que pensar, como bien señalabas, cuáles son las competencias que los educadores y los alumnos tienen que tener para ese mundo híbrido. No solo competencias digitales, sino también competencias que tienen que ver sociales, interpersonales, personales, donde la tecnología finalmente no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia finalmente en la educación es la inteligencia humana. Uno de los capítulos del libro habla sobre las inteligencias humanas y las inteligencias artificiales. Y dice, el debate no es sobre la inteligencia artificial. En todo caso, la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en nuestras vidas, los algoritmos que nos ayudan, a veces nos ayudan de más, a veces nos dominan, a veces nos regulan excesivamente, pero son parte de nuestras vidas. Son herramientas creadas por los humanos, por nosotros, por nuestra inteligencia humana. Por tanto, la discusión es cómo la inteligencia humana es utilizada en educación para justamente apoyar la enseñanza y el aprendizaje de cada niño o niña. Entonces, el libro lo que pretende es discutir cuáles son los 5 temas fundamentales que el país o una sociedad cualquiera tiene que encarar en educación. Uno es, como tú bien decías, la hibridez, la hibridación de la educación en todo sentido. También el tema fundamental de las competencias. ¿Qué son las competencias? Porque a veces hay un poco una discusión. Ser competente es lo que tú estás haciendo hoy, manejando competentemente una entrevista para que yo pueda desempeñarme competentemente también. Si tú no sos competente en la manera de articular entrevistas y yo no soy competente en la manera de responderte, no tenemos la competencia de la comunicación más o menos desarrollada. Por supuesto que siempre hay posibilidad de afinarla, mejorarla, pero ciertamente partimos de una competencia de ambos, el actuar competente frente al desafío. En este caso, el desafío de tener una entrevista que permita a la gente tener elementos de referencia, estudiar el tema, profundizar, etc. Entonces, esas competencias de los educadores alumnos son fundamentales, pero no son solo tecnológicas. La tecnología tiene que ver con la educación, naturalmente. La tecnología permea la vida, pero la discusión educativa no es la tecnología. La discusión de la educación es la robustez de la propuesta educativa, es la solidez, es la fortaleza de la propuesta educativa. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que dar un salto de calidad en la manera de entender la educación, en la manera de conceptualizar la educación, en la manera de proyectarnos en la educación. Y tú lo que decías respecto a, bueno, estos temas estamos más cerca, más lejos de estos temas. Yo creo que, en definitiva, asumir estos temas que estamos hablando, hibridez de la educación, nuevas competencias de educadores y alumnos, entender, apostar a la diversidad de la inteligencia humana, conformar ciudadanos locales, cambiar fuertemente las maneras de enseñar, aprender y evaluar, darle mayor protagonismo a los centros educativos para que tomen decisiones, conectar mejor al docente educador con el alumno y con la comunidad local. Todas estas cosas requieren un cambio profundo, y eso es lo que yo creo que el libro intenta argumentar, es decir, esto no es un cambio en los marginales, no es donde, bueno, yo hago un cambio acá porque el sistema me lo permite, no es el sistema. El cambio no es mantener el sistema, el cambio es transformar el sistema educativo. Y los países, yo estoy convencido que los países que en este periodo de tiempo en este periodo que estamos viviendo, ¿no?, de transiciones entre la pandemia y la pospandemia, con diferentes
situaciones. Los países que más que tengan la determinación política, la voluntad política, técnica, de tomar las decisiones para transformar la educación son los que van a tener un futuro más venturoso y más sostenible. Los que no hagan eso seguramente van a estar muy rezagados. Por eso la profundidad de la transformación es lo que el libro intenta transmitir, ¿no? Intenta compartir, por lo menos desde una mirada global. Acá no es una mirada del Uruguay solamente, si bien hay un capítulo final que es sobre la transformación de la educación en Uruguay, donde sí entramos en la necesidad de que el Uruguay avance decididamente en un programa de agenda de transformaciones. Y el libro intenta ir de lo global a lo local, intenta ver que estos temas no son solamente de los países en desarrollo. Hoy el tema de la transformación educativa está instalado tanto en los países del sur como del norte, en Europa, en África, en Asia, en América Latina, en los países árabes. Es decir, es un tema universal. Entonces, yo creo que el dato que más convocante para los uruguayos y uruguayos es decir, bueno, la educación hoy es un tema que nos tendría que unir más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras rispideces, de nuestros enconos, porque no nos peleemos con el bienestar de los niños y las niñas del futuro, porque ahí es donde está el país, ahí es donde está cimentada la posibilidad de que el país progrese. Entonces yo creo que tenemos que tener una mirada que también el libro plantea en algún momento, una mirada de política pública a la educación, una mirada mucho más de largo aliento, mucho más generosa, te diría, con el Uruguay y con su gente. Ahora, si usted me permite, Perti, a manera de... podría, por favor, podría ser a modo de repregunta o de profundizar en lo que estamos conversando, pero ¿qué voluntad política y técnica hay en Uruguay para recorrer esos caminos? Hace muchos años que escuchamos en Uruguay hablar de la educación y que es clave en cualquier transformación de la sociedad la educación. Sin educación no vamos a lograr absolutamente nada, por más recursos naturales que tengamos, económicos, por más niveles de exportación brillantes. Si no tenemos un pueblo, un país educado, estamos liquidados, una sociedad en general. Ahora, se habla mucho y se dice poco. Hemos escuchado presidentes de derecha, de centro y de izquierda abogar por la educación, que era la base de la sociedad, etcétera, etcétera. Se han hecho intentos, pero en definitiva, cuando vamos a ver los resultados, siguen siendo nefastos. ¿Qué certeza tenemos de que empezamos a recorrer otro camino? ¿O que hay un pequeño viraje? ¿O seguimos en lo mismo y simplemente adornado de buenos discursos? Yo creo que es una pregunta central que la sociedad, la ciudadanía, la sociedad civil y el sistema político, como tú bien decís, reconozca que tenemos un problema de largo aliento sin resolver. Y como bien decías tú, no es un problema de unos o de otros. Han pasado diferentes gobiernos, han tenido diferentes énfasis, pero los problemas persisten. Yo creo que el libro también argumenta en torno a la necesidad de un pacto político de largo aliento del sistema sobre la educación. Si el gobierno actual, por ejemplo, y lo hemos escuchado del profesor Robert Silva, adentra en lo que se denomina hoy la transformación de la educación, que ojalá que así sea, los impactos de esta transformación los va a tener el gobierno que viene. Claro. Y si no hay un acuerdo político de base para lograr que esos avances progresen, de nada vale. Es decir, ¿cómo puedes tú comprometer a un educador con un cambio educativo si él no sabe la certidumbre de que va a venir el otro y lo va a cambiar o lo va? Entonces, yo creo que hay que llamar muy decididamente al sistema político a que realmente asuma su cuota de responsabilidad en este tema. Porque si el sistema político, yo hablo del sistema político, me hablo de los partidos con representación parlamentaria, acordaron un camino de transformación educativa profundo para 10 años, y dijeran, bueno, señores, este tema está blindado, este tema no entra en nuestras rispideces, este tema es política nacional de Estado, bueno, haríamos un enorme esfuerzo, le daríamos una enorme señal a todo el mundo, pero principalmente a quienes están en el diario trajinar, que son los educadores, los alumnos, actitud, confianza, optimismo. Entonces me parece que hay un tema que en Uruguay no le cuesta, es que entender que hay determinados temas que no pueden estar dentro de las rispideces y dentro de las rencillas electorales o las rencillas político-partidarias, del calibre que sea, no las juzgo, pero que estos temas requieren otra mirada. Y yo creo que indudablemente si el gobierno nacional y el presidente del CODICEN y el ministro de Educación emprenden esa transformación que se está anunciando, bueno, podrán decir que por diferentes motivos vinculados a la pandemia, etcétera, se han retrasado los tiempos, lo cual
parecería ser lógico de suponerlo, pero de todas maneras tienen que acordar con el sistema de partidos políticos, porque si no acuerdan, estos cambios no tienen la suficiente garantía de poder plasmarse en el tiempo. Entonces, yo creo que hay un problema de calidad de la democracia, hay un problema de calidad de la política pública que el país tiene que encarar. Y segundo, me parece que hay un tema también vinculado a la profundidad programática, si me permitís decir lo que pienso ahí. Que la profundidad programática quiere decir el profundizar las ideas que tienen que ver sobre qué queremos formar las nuevas generaciones. En Uruguay hay poca discusión de eso. Uno lee hoy por hoy la discusión del Uruguay en general y los temas de sostenibilidad, de cambio climático, de un currículum más verde para los alumnos, más orientado hacia estilos de vida más saludables, más solidarios, más empáticos con la naturaleza, no está en el tapete público. Cuando uno lee sobre educación muchas veces, lo que lee es la fricción, la disputa, el encono, el que uno dice una cosa, el otro dice otra, pero sobre la sustancia de la educación poco se discute. Y el Uruguay tiene un debe que nosotros, por lo menos con el libro, lo que ha hecho también Edu21, como tú sabes, lo que hemos intentado hacer también, intentamos hacer también desde la Universidad Católica, es el espacio de pensamiento. El Uruguay necesita espacio de pensamiento. El Uruguay necesita espacio de pensamiento para reinventarse, para repensarse. Y eso no tiene color político, ni blanco, ni colorado, ni frentista, ni independentista. Es parte de la necesidad de una sociedad de ser más, de entender que hay cosas que no pueden entrar en la rencilla particular. Y todo eso ha llevado que el Uruguay discuta mucho más sobre ladrillos, sobre condiciones de trabajo que sobre educación. Por supuesto que los ladrillos y las condiciones de trabajo de los docentes son fundamentales y claves, pero para que esas condiciones de trabajo se mejoren, se logren mejores incentivos, mejores políticas de apoyo docente, mayor profesionalidad, el libro habla de esos temas, habla de la profesionalidad docente, se requiere una propuesta educativa sólida. Y el país no ha tenido la suficiente capacidad y generosidad de pensar esa propuesta. Ahora hay un primer avance importante que lo hemos resaltado desde el 21, que es el documento de marco curricular que ha hecho circular la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, en estos días, donde hay una intención de avanzar hacia una educación más orientada hacia darle al alumno las capacidades necesarias para que responda a desafíos, capacidades vinculadas a pensamiento crítico, creatividad, innovación, trabajo en equipo, etc. Pero eso hay que profundizarlo y hay que preguntarse si este nuevo orden educativo que tenemos, por ejemplo, implica mantener la educación en silos, en fragmentos, como la tenemos hoy, primaria por un lado, secundaria por otro, educación técnica por otro, o si tenemos que una educación mucho más integral, mucho más fluida, que permita al alumno progresar mucho mejor y que no haya esos peajes tan duros, tan fuertes entre primaria y secundaria o entre los diferentes niveles. Entonces, yo creo que el tema del Uruguay, el tema educativo del Uruguay es un tema de calidad democrática, de madurez y de capacidad de generosidad del sistema político, de volumen programático, de capacidad de hurgar en ideas y poner la mirada en lo que educa a las nuevas generaciones, y también en equipos profesionales, en equipos donde a la persona no se le pregunte cuál es su credo ideológico o afiliación, sino que se le convoque por sus ideas, por su innovación, por su creatividad, por su excelencia. Apostar a una sociedad de excelencia no es apostar a una sociedad elitista, al contrario, es una sociedad mucho más democrática. Mucho más democrática, porque permite que la persona, según su talento, pueda aportar, y no según su afiliación o su credo. Profesor Renato Perti, la verdad que como siempre es un gustazo escucharlo, intercambiar opiniones con usted, bueno, saber en qué está el tema de la educación. Nos da la sensación los invitamos el viernes 10 vamos a presentar el libro en Punta del Este a las 18 horas en la Liga de Fomento, así que están todos invitados a participar del evento. Nos queda la sensación de que hay mucho camino por recorrer, empezando por el sistema político uruguayo, que tiene que haber una política de Estado, no importa, muchachos, gane quien gane, acá nos va la vida como sociedad, pero la pregunta es, ¿y por qué no pasa? Porque hace 40 años que recuperamos la democracia y seguimos todavía patinando en el barro, ¿no? ¿Te puedo hacer una última referencia? Sí, muy breve, por favor. Muy breve. Cuando trajimos a la directora de currículum de Finlandia al Uruguay, la llevamos al Parlamento. Y les explicó a los parlamentarios de todos los partidos, y a la Comisión de Educación, les dijo,
¿Saben? En Finlandia tenemos este modelo de escuela básica de 9 años. No tienen diferencia entre primaria y medio básico. Tienen toda una escuela básica de 9 años. Han pasado diferentes gobiernos, de diferentes signos, pero todos han argumentado en torno a mantener el modelo. Llevan más de 45, 50 años. Las cosas no son por casualidad. Hay que ha habido madurez política, sistema político, que ve las cosas de largo aliento. Por eso, mi querido amigo, la primera discusión es calidad democrática. Sin duda. El tema que seguimos mirando esos ejemplos maravillosos de la educación escandinava, la educación en Finlandia, en Suecia, los aplaudimos y demostramos empíricamente que es el camino, pero cerramos el libro y arrancamos para el otro lado. O sea, no se entiende mucho, ¿no? Y somos rehenes del cortoplacismo, que es lo peor para nosotros. Totalmente. Profesor, un placer. Hasta pronto y muchas gracias. Placer a ti y gracias por ser un abanderado, un adalid, un referente en los temas de la comunicación de la educación. Realmente lo apreciamos desde la Universidad Católica con mucho afecto y con mucha honra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un honor para mí también. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Chao. Señoras y señores, 12:33. Rápidamente una pausa, la última de esta mañana y volvemos.